Aquí estamos en este Maimar preparativo para Purim sobre Amalek, y en el punto en el que estábamos ahora, el Rebbe está explicando, el Rebbe anterior está explicando la diferencia que hay entre el Nefesh Abamis y el Nefesh Elekis, el alma animal y el alma divina. El alma animal piensa en el Gashmus, en la materialidad de la cosa, lo que esa cosa es y qué beneficio me trae a mí. Eso es todo lo que piensa. El Nefesh Elekis, el alma divina, piensa en el Shoiresh, en la raíz de dónde sale esa cosa. No en lo material de lo que es esa cosa, en la raíz de dónde sale esa cosa. Esto fue lo último que habíamos visto, y el Rebbe en el capítulo anterior, es el capítulo Dalet 4, hizo una explicación larga sobre el concepto de la creación en forma constante, y esto es el Rebbe dio el pensamiento del alma divina, lo que piensa el alma divina. La creación es constante, algo de la nada, y es un hidush, es una novedad constante, y hablamos del ejemplo de la piedra que vuela, que no es una piedra voladora, sino que tiene una fuerza sobre eso aplicada. Y hablamos también de un vaso que el orfebre le da una forma, y la forma que le da en realidad es una de las infinitas posibles formas que ese vaso, ese pedazo de plata, por ejemplo, podría tener, que no es algo nuevo, y que la creación es algo davar miloy davar, es algo de nada. Bien. Lo dicho de lo no dicho sería. Sí, no, davar quiere decir algo también, cosa. Davar puede ser palabra, puede ser cosa también. Ahora bien, en este capítulo el Frierdiker Rebbe va a hacer una pregunta contra lo que acaba de decir, y le va a dar una vuelta de rosca más. Vamos, capítulo 5. Sin embargo, tenemos que entender, de vuelta, en conexión con el concepto de que la creación es yesh me'ain, algo de la nada, ex nihilo, y que la regla para ese tipo de creación, la lógica para ese tipo de creación, de acuerdo a los ejemplos que trajimos, de la clase anterior, es que la fuerza del creador tiene que estar constantemente involucrada en la creación para que la creación no se vuelva a su naturaleza normal de ser nada. La nada es nada y siempre va a ser nada. Cuando vos transformás la nada en algo, bueno, nosotros no hacemos nada, es Hashem. Transformás la nada en algo, la fuerza de ese transformador de Hashem tiene que estar constantemente involucrada en continuar transformando la nada en algo. Bien, porque el algo no estaba incluido en la nada. La nada no tiene nada, es Ain. Y acá tenemos algo, y algo concreto y físico y material. Eso material no estaba. Entonces, de acuerdo a todo esto, tenemos que entender, porque está escrito en el Etz Chaim. El Etz Chaim es uno de los Sfarim, libros de Kabbalah de la Arizal más importantes. El Etz Chaim dice así. No dice literal, pero la idea es el concepto. El Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem, bendito sea, midió en sí mismo, en potencial, todo lo que iba a existir en el futuro, en la práctica. Así está, esa es la idea. Shir be'atzmo y bekoyach, midió, como quien pensó en potencial todo lo que en el futuro iba a existir en la práctica. Es decir, que todos los mundos y todas las criaturas estaban incluidas, en principio, en el pensamiento primordial divino. Es una oposición, una contradicción a lo que acabamos de explicar. Dijimos que la creación es yesh, es algo de la nada, y el algo no está incluido en la nada. Y acá acabamos de decir lo opuesto, que estaba todo incluido, todo, la silla, la mesa, el teléfono, todo incluido en el pensamiento primordial de Hashem. Entonces no es yesh me'ain, es algo de algo, yesh me yesh. Porque esto es lo que significa la frase Koire Hadoires Meroish, nosotros lo leemos en Rosh Hashanah, que Dios llama, por así decir, conoce todas las generaciones desde el comienzo. O sea, en el primer instante del pensamiento ni siquiera había creación. El pensamiento divino, como quien piensa en una casa. Cuando vos pensás en la casa, no existe la casa en la práctica. Lleva un montón de tiempo hasta que compras el terreno, y los arquitectos, y los planos, y los ladrillos, etcétera, etcétera, y ahí está la casa. Pero en el pensamiento primordial, primario, por así decir, uno veía la casa, pero obviamente no estaba físicamente la casa ahí.
Entonces, cuando decimos en el rezo, que Dios llama y conoce a todas las generaciones desde el comienzo, lo que significa es, lo que viene ahora es una frase mística en Kabbalah clásica, que no la voy a explicar porque no viene al caso, simplemente el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior la está mencionando porque sí está escrita, no viene al caso, realmente no importa. Machshava HaKedumo de Partzuf de Adam Kadmon, el pensamiento primordial del conjunto, literalmente rostro, Partzuf el rostro, del conjunto de Sfires, que se llama Adam Kadmon, hombre primordial, que no importa, ¿sí? Olvídenlo. En el pensamiento primordial de Hashem, ahí estaba todo incluido, lo que iba a existir posteriormente en forma particular en cada generación. Todo estaba ahí. Así como, esto lo agrego yo, no está en el Maimar, así como está incluido en el pensamiento primordial de una persona queriendo una casa, absolutamente todos los detalles de esa casa. Y el tipo ya se imagina el picaporte de oro que lo voy a abrir y reluce, y voy a abrir las canillas del baño también bañadas en oro. O sea, están todos los detalles en la cabeza. Todo. Que va a llevar un montón de tiempo hasta que llegue a eso, ¿ok? Va a llegar, yo qué sé, en Dubái debe haber estas cosas, ¿no? No sé, en La Plata no hay. Si es así, está todo incluido arriba, entonces los mundos y las criaturas estaban incluidas desde un principio en el pensamiento primordial divino. Entonces, ¿cómo decís que la creación es Yesh Me'ain, algo de la nada? Mentira, es algo de algo. O sea, la creación, llámese el mundo concreto, ya existía. La explicación es que este concepto de que estaban incluidas todas las cosas en el pensamiento primordial divino es berujnius, es en forma espiritual. Es como la persona pensando en la casa y los picaportes de oro, no es oro de verdad, después anda a comprarlos. Yo sueño mis picaportes de oro, pero anda a comprarlos, no llego, ok. Poner picaporte de lata, ¿viste? ¿Qué iba a hacer? O no ponga nada y abrir una puerta así nomás. Todo estaba en forma espiritual, como por ejemplo, este es el ejemplo que da el Friedrich Rebbe, por ejemplo, una persona que construye una casa. Antes de que construya la casa, piensa e imagina en su cerebro todos los asuntos de la casa, en las maderas, en la piedra, en el polvo, perdón, en la tierra, eso quise decir, en las maderas, en la tierra y en las piedras con las cuales va a construir la casa, y en la forma que va a tener cada uno de los cuartos de la casa, y en la forma que va a tomar el edificio, y el orden de cada uno de los cuartos de la casa y habitaciones, etcétera, y el orden de cada uno de los utensilios, o sea, los muebles, el mobiliario entero que va a haber en la casa, en cada cuarto en particular, que va a haber en este cuarto va a haber una cama, y va a haber un escritorio, y va a haber una lámpara, en el otro cuarto va a haber una mesa con 4 sillas, cada uno de los detalles los tiene en la cabeza. A pesar de que todo esto para la persona está dibujada y ordenada en un orden correcto, como si la persona pudiese verlo en forma concreta. Yo puedo ver la casa que quiero, la casa de mis sueños en mi cabeza. Sin embargo, no es que las piedras y la tierra y las maderas con las cuales se va a construir la casa o se construye la casa, o el mobiliario, digamos, de la casa, se encuentra concretamente, físicamente, su existencia en la cabeza. De ninguna manera. Solamente que todas estas cosas se encuentran incluidas en el pensamiento en forma espiritual, solamente en la cabeza de quien piensa esto. De la misma manera es lo que está escrito en el Etz Haim, que dijimos anteriormente, Shier be'atzme bekoyach, que Dios midió en sí mismo, en potencial, todo lo que en el futuro iba a existir en la práctica. Esa medición, en hebreo shiur se usa para muchas cosas. Shiur se usa para clase. Doy un shiur de Torah, así que lindo, shiur. Pero en realidad, shiur es medida. La cantidad, un shiur, es una medida. Y cuando uno habla en este caso, shier be'atzmoi, como que Dios midió y pensó cada uno de los detalles. Esta medición, que fue en el pensamiento primordial de este nivel que se llama Adam Kadmon, que no importa ahora lo que es, ahí surgieron todos los mundos y todas las criaturas en el pensamiento primordial, etc. Pero este surgimiento es espiritual, la parte espiritual de los mundos y las criaturas. Pero la parte material, física de los mundos y su existencia es totalmente nueva, renovada, ishachus, totalmente renovada.
No estaba incluida en ningún lado. ¿De dónde salió? No estaba en ningún lado. Y es sabido, y esto volvemos a lo que estábamos explicando en el capítulo anterior. O sea, la respuesta la pregunta ya la respondió. La parte material es totalmente nueva, es Hidush. Por eso decimos en el rezo, y lo vimos en la clase pasada, Amehadesh, Betu, Bejolion, Tomim, Maíz y Breishis. Dios renueva con su bondad todos los días la creación entera. ¿Cuál es la renovación? La renovación es el mundo material que nosotros vemos a nuestro alrededor. Todo esto es algo nuevo. Y es sabido que toda cosa que es nueva es secundaria, esa cosa nueva es secundaria y anulada a quien la renueva, al Mehadesh. Es como decir, es un juego de palabras, que pasa que en hebreo es diferente del castellano. El Mishadesh es el renovado, es Batel, es anulado al Mehadesh, al que renueva. En otras palabras, la palabra está anulada a quien la habla, en este caso yo. En el momento en que callo, la palabra deja de existir, yo manejo esa palabra, soy el dueño, por así decir, de esa palabra. Y esa palabra depende de mí para continuar existiendo en forma constante. En el momento que yo dejo de hablar, deja de existir esa palabra, se deja de escuchar. Entonces, se hunde en el silencio. Correcto. Esto es lo que está diciendo el Frierdiker Rebbe acá. El Mishadesh, el renovado, esta palabra, depende del Mehadesh, de ejercer la fuerza y la capacidad de hablar para que exista esa palabra, para que se escuche. Porque toda su existencia de aquel que es renovado, en realidad, ¿en qué consiste su existencia? En quien renueva, en el Mehadesh. La existencia de mis palabras depende de mí. Quiere decir, en otras palabras, acá se me quedan cortas las palabras, repito la misma palabra 10 veces, quiere decir que mis palabras, en realidad, su existencia soy yo. La existencia de esas palabras soy yo, no son ellas las palabras, no son independientes de mí. Es usted no como hablante. Sí, es una expresión mía, correcto. Yo podría expresarme de otra manera, moviendo las manos, haciendo gestos o lo que sea, correcto, es una expresión mía. Pero esa expresión mía soy yo, depende de mí. Por eso, un mismo Maimar, un mismo discurso hasídico, para el caso, una misma página de Gemara o lo que sea, dos personas explicándotela te la explican diferente. Obviamente los conceptos son los mismos, a menos que te la estés explicando mal. Digamos que está todo bien y se entendió y la explicación es lo que está diciendo efectivamente el Rebbe. Perfecto, pero utilizan ejemplos diferentes, utilizan tonos diferentes, expresiones diferentes, orden de frases diferentes, etcétera, etcétera. Y esto es Pashut, un mismo concepto se puede expresar de diferentes palabras, con diferentes palabras. Esto muestra que las palabras esas expresan a quien las habla. Por eso eligió ese orden de palabras en la frase, esas palabras para expresar ese mismo concepto que se podría haber expresado con otras palabras. El estilo. ¿Sí? Uno hay momentos que cuando uno está escribiendo y uno descubre que puede decirlo de otras maneras, que no está casado, por decirlo así, con esa formulación verbal. Entonces, volviendo al Maimar, toda la existencia de esta cosa renovada es quien la renueva. Y cuando se retira la fuerza del que renueva, se anula la existencia total del renovado. Entre paréntesis, no está en el Maimar, pero yo para explicar más ampliamente quizás. Diferente a lo que dijo el Rebbe en la página anterior, en el capítulo anterior, en donde vos tenés un goylem, una cosa amorfa de plata, y viene el artista y lo hace un vaso bello, lindo de plata, una copa de plata, muy lindo. La copa de plata, en cuanto el artista retira sus manos de la copa, no vuelve a ser una cosa amorfa de plata, queda con esa forma. El artista removió sus manos y quedó con esa forma. Diferente a lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque en realidad el artista lo único que hizo, esto lo expliqué en la clase pasada, fue revelar una de las infinitas formas que podría tomar esta plata. Esta cosa, ese bloque de plata, ese lingote de plata. Ese bloque de plata. Y esa forma estaba Behelem, oculta dentro de ese bloque de plata. Viene el artista y la revela. Viene otro artista con otro estilo y la copa sale diferente, con el mismo material. Y viene un bestia que no sabe nada de arte y hace una cosa horrible. Ok, esto es lo que me salió a mí. ¿Por qué?
porque cada uno tiene una capacidad determinada de revelar es como el estilo del escritor. Este escribe así, este escribe así, este pinta así, este pinta así, este esculpe así, el otro esculpe así, ¿ok? Es el estilo. Pero no hay algo renovado, no hay nada nuevo en realidad. Está revelando algo que ya estaba ahí. Por eso cuando el artista remueve sus manos de la obra de arte continúa conservando su forma y no vuelve a la forma anterior. Pero en lo que estamos explicando acá, la creación entera es algo nuevo. La creación entera, la parte física, material de la creación nunca existió, no estaba en ningún lado, no estaba incluida en ningún lado tampoco. Entonces Dios la crea, y para crearla su fuerza tiene que estar involucrada en forma constante para que esa cosa material continúe existiendo. Y en el momento en que Dios libre y guarde, retira esa fuerza creadora, deja de existir todo automáticamente. La existencia del universo material es Dios creando ese universo material. Por eso, de vuelta, lo repito simplemente para meternos de vuelta en el texto, por eso cuando Dios retira la fuerza, cuando el Mehadesh, cuando el que renueva, el que actúa, digamos, retira esa fuerza renovadora, la cosa renovada automáticamente deja de existir. Y esto lo vamos a entender con el ejemplo de tirar una piedra. ¿Será que esto lo vimos en la clase pasada también? No me acuerdo. Y esto lo vamos a entender con el ejemplo de tirar una piedra. La piedra es una cosa pesada y la naturaleza de la piedra es descender de arriba hacia abajo. Esto lo vimos en la clase pasada. Lo vimos en la clase pasada, pero aparte, forma parte de nuestro saber, porque es uno de los tantos ejemplos hasídicos que vimos. ¿Qué va a ser? Quizás vimos la mitad del Pérez, no me acordaba. No, ya está. Así estamos. Así que hago más rápido esta parte porque lo vimos. El ejemplo de tirar una piedra. La piedra es una cosa pesada y la naturaleza de esta cosa pesada es descender de arriba hacia abajo, entre comillas, la fuerza de gravedad, y no necesita actuar ninguna actividad para descender de arriba hacia abajo. La naturaleza de la piedra cae, pero cuando la tiramos de abajo hacia arriba, esto es lo opuesto de la naturaleza de la piedra y viene por la fuerza de quien tira la piedra, que rodea a la piedra de todos sus lados y la eleva y la carga hacia arriba. Este andar de la piedra es una cosa totalmente renovada contra la naturaleza de la piedra y viene por la fuerza de quien tira la piedra. Y cuando se acaba y se consume la fuerza de quien tira la piedra retorna a su naturaleza de descender, baja, como la naturaleza que desciende de arriba hacia abajo. Ahora bien, la piedra cuando es tirada de abajo hacia arriba, incluso cuando está andando, es una piedra. Y no es una piedra andante, no se transforma en una piedra voladora por sí misma. Es una piedra voladora porque alguien la está haciendo volar. Hay una fuerza que la está haciendo volar. Pero en realidad, ¿acaso la piedra no está volando con su propia fuerza? Sino que está volando con la fuerza de quien la carga y quien la hace andar. Y solamente cuando está andando se eleva por la fuerza de quien la está haciendo elevar. Cuando esta fuerza se va agotando, se consume, la piedra vuelve a su naturaleza normal. El sistema de fuerzas vuelve a su condición normal. Ahora bien, el que renueva es lo principal de la existencia de aquello que está siendo renovado. De la misma manera vamos a entender la creación de los mundos, toda la existencia de los mundos que son Yesh. ¿Cuál es la esencia de los mundos? El Ain, la nada divina que crea el Yesh, que crea el algo. Que entre paréntesis de Kitsur, muy en resumen, ¿por qué lo llamamos Ain? ¿Por qué Dios le decimos que es nada? Al revés, nosotros somos nada y Él es algo. ¿Qué es Ain? Yesh me Ain. Dios crea algo, yo soy algo y Hashem es Ain, Él es nada. No way. Es al revés, Él es Yesh o Amiti, Él es el verdadero ser, y nosotros somos nada. Entonces la explicación por la cual lo llamamos Ain es porque no lo entendemos. Y todo aquello que no entendemos lo llamamos nada. Hay una explicación más profunda, que es porque la energía que se llama Malchus, que ahora no es el momento para toda la explicación, la energía con la cual Dios crea el universo es nada frente a Dios. Entonces es creado algo que nosotros conocemos como algo de la nada, de un nivel que para Dios es nada. Se llama Malchus y lo que sea, Malchus del siglo, sea como fuere, la existencia del Yesh, del ser, que nosotros conocemos como cosa física y material, es la nada, de ayer. Y esto es como el asunto del andar de la piedra, como fue explicado. Y esto es lo que significa que Dios renueva la creación todos los días, en forma constante, en cada minuto y en cada instante. El algo material es renovado desde su fuente, que es la nada absoluta. Y esto es Tomim Maaseh Bereshit, esto lo vimos en la clase pasada.
Esto es que Dios crea en forma constante toda la creación, así como al comienzo de la creación. Pero si nadie dijo nada, porque evidentemente ustedes tampoco se acordaban. Yo no dije. Okay. Que no vinieron. Okay, no hay problema. Yo me acordaba, y de hecho, acuérdense que llegamos hasta el resumen. ¿Y por qué no me avisaste? No, pero llegamos hasta el resumen en un Entonces momento. Vamos al resumen y avanzamos. Lo que ocurre es que muchos ejemplos se repiten de un capítulo a otro y de una clase a otra. Pero no puedo decirle, ya lo vimos. Resumen. Informamos que aquello que Dios midió en sí mismo, lo que en el futuro iba a existir, es solamente berruchnius, solamente espiritual, y el renovador tiene que estar en forma constante, renovando para que lo renovado exista, y la existencia de lo nuevo es el renovador. Y dimos el ejemplo de la piedra, de abajo hacia arriba, y por lo tanto tenemos que Dios tiene que estar renovando en forma constante. Y dijimos que el alma divina se inviste en lo intelectual del alma animal para que entienda y acercarlo y despertarlo el deseo de cumplir Torah y Mitzvot. Vov, 6. Un avance súper rápido, decimos. Ahora bien, el alma divina actúa y genera que también el alma natural, animal, llegue a amar a Dios. Y como está escrito, amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón. Y dijeron nuestros sabios, con tus dos yetzer, con tus dos inclinaciones, inclinación al bien e inclinación al mal. Quiere decir que incluso la inclinación al mal, de alguna manera, tiene que llegar a amar a Dios. En un momento, la inclinación al mal lo único que le importa es la comida, el dinero, los placeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser? Preguntarle, aparentemente es algo maravilloso en términos de súper difícil de entender, muy difícil de entender. ¿Cómo puede ser esta cosa? Que el Yetzer Hara, su inclinación y su naturaleza es el mal. ¿Cómo puede ser que ese mal, que como dice el Gemore, es el Malach Hamoves, es un Malach Ra, es un ángel malo, es el mal, literalmente? ¿Cómo puede ser que el mal ame a Dios? Todo lo opuesto de Dios. Y nuestro Rebbe, el Maggid de Mezrich, que fue el segundo Rebbe hasídico, preguntó también, ¿acaso amor no es una cuestión en el corazón? ¿Y cómo puede ser que haya una orden, un mandato divino de sentir algo en el corazón? ¿Sentís o no sentís? Amame. ¿Cómo amame? No te vamos, chao. No, estás obligado a quererme. No existe. Sino que el Rambam también pregunta esto. No sé por qué trae del Maggid de Mezrich y no del Rambam, pero bueno. Sino que la explicación de Veohavta, amarás. Ahora explico por qué trae del Maggid de Mezrich y no del Rambam. Veohavta, amarás, es porque la Torah está dando una promesa. Al fin y al cabo vas a llegar a Veohavta, vas a llegar a amar. La palabra Veohavta hay muchas formas de traducirla. Una forma es una orden. Has de amar a Dios. Que tenés que amar a Dios, ojo, tenés que amar a Dios. El Rambam pregunta esta pregunta del Maggid de Mezrich: ¿cómo puede ser una orden, de amar a Dios? Y el Rambam explica que la orden no es amar a Dios. La orden es meditar en la grandeza de Dios, quién es Dios, qué hace Dios, su creación, etcétera, etcétera. Y eso te va a llevar a amar a Dios. Eso es lo que dice Rambam. Pero acá el Rebbe trae, el Friedrich Rebbe, el anterior trae el Maggid de Mezrich. ¿Qué dice el Maggid de Mezrich? La traducción de la palabra Veohavta la tradujimos mal. Nosotros tradujimos has de amar, una orden. La traducción correcta es al fin y al cabo amarás. No te preocupes, un día vas a llegar a eso. Amarás. No amarás como orden, sino amarás como promesa. Amarás a Dios, seguro. Un día lo vas a hacer. Esta es la traducción del Sidur, la amarás. Pero amarás también se puede entender como una orden. Ah, claro. Sí. Es la misma palabra. Lo que pasa es que el contexto cambia. Es la misma palabra. Amarás en forma de promesa. Yo te prometo, no te preocupes, vas a llegar a esto. Vas a llegar a esto. Y mejor le baja, con todo tu corazón, incluso tu Yetzer Hara también va a llegar a esto. Ahora, ¿cómo llegas a esto? Vas a tener que hacer un trabajo para llegar a esto. A través de Shema Israel, de preceder, antes de decir Veohavta en la Torah, antes del versículo que dice amarás a Dios, etcétera, etcétera, hay otro versículo
El versículo dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Shema Israel. Entonces acá el Rebbe lo pone en Yiddish. Azaid der Hert. Azavai ves le malamea tema. Dosis Elokeinu koichenu v'chayiseinu. Cuando un Yehudí siente, entiende. Shema no quiere decir solamente escucha. Shema quiere decir entender también. Está en la Gemara en Brajos. Cuando un Yehudí entiende que Hashem, en el Shema Israel dice Havaye, Shema Israel, entiende Israel, Yehudí, acá Yehudí le está diciendo, Havaye, el nombre de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, es el Elokeinu, es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos un Maimar entero sobre esto. Con la Mairich Be'echad, Marichin lo llama Bushnoisam, así dice el Maimar, todo aquel que alarga el Ejad, del uno, le alarga la vida, etc. Es un Maimar entero que estudiamos sobre esto. Acá el Rebbe lo resume en una sola frase, en una sola línea, literalmente, todo el Maimar. Un Yehudí tiene que sentir y tiene que entender que Hashem, que trasciende la naturaleza, porque lo que es la naturaleza, esto es Koicheinu Bechayoseinu, es nuestra fuerza. ¿Cuál es la fuerza vital de todo Yehudí? Havai, aquello que trasciende totalmente la naturaleza. En todo lo que tenga que ver con Torah y Mitzvot, el Yehudí trasciende las barreras de la naturaleza. No hay nada que se pueda oponer al Yehudí cuando tiene que ver con Torah y Mitzvot. Nada. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado para que el Yehudí cumpla Torah y Mitzvot. Entonces el mundo, la razón de ser del mundo es que un Yehudí estudie Torah y cumpla Torah y Mitzvot. Entonces es imposible que el mundo se oponga a eso. Es imposible. Y cuando uno se arrepiente de algo que hizo malo, ahí no está, es la parte esa buena del Yetzer Hara, o sea, no sería... ¿Shuva decís vos? Shuva es otro más, es otra cosa. Sí, pero más bien en el momento, algo rápido, no, que lo meditó y se compromete a... ¿No es acercarse a querer desde la parte mala? No necesariamente. Vos podés anular y pisar la parte mala y seguir adelante. No necesariamente. No. Es un trabajo que la parte mala, es que lo que está explicando el Friedrich Rebbe acá, que la parte mala entienda a Dios es un trabajo, no es así nomás. No, pero por ahí uno hace algo malo y lo siente al ratito o en el momento y... Es el Yetzer Tov el que siente, no es el Yetzer Hara. Ah. Es la inclinación al bien la que dice, oye, mirá lo que caímos de vuelta. Y ahí es el momento. Y el Yetzer Hara dice, ¿viste? Yo te hice caer de vuelta. Se ríe, te hice pisar el palito. ¿Viste? Ya te voy a agarrar de vuelta, vas a ver. Cuidate. Ya, es como que la pelota, cuando el jugador la patea, la pelota dice, no voy a girar. No voy a ir. Vos fuiste creada para que yo te patee y meta gol, y gire la pelota y vuele por los aires. ¿Cómo la pelota se va a negar a volar por los aires? No existe. Nadie ve una pelota así. Lo mismo pasa con el mundo. No existe que el mundo se oponga a un Yehudí para que cumpla la mitzvah. Para otros maíces, tener más plata, menos plata, lograr este asunto, el otro asunto, ok, esto es otra cosa, no tiene que ver con Torah y mitzvot, el mundo se puede oponer. Pero para una mitzvah es imposible. Con las clases pasadas y las excusas. Sí. Y a través de esto, a través de que el Yehudí entiende y siente que su naturaleza es Havaye, es Hashem que trasciende todas las barreras, a través de esto va a llegar a amar a Dios automáticamente cuando diga veo hasta. No va a tener que ser un esfuerzo, trabajo, amar a Dios, siempre y cuando haya meditado como corresponde en el Shema Israel. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, el mérito de la emuna, de la fe. Nuestros padres fueron redimidos de Egipto, de Mitzrayim. Mitzrayim, que quiere decir Egipto en hebreo, también se puede entender como Metzarim, como límites. Meitzarukvul, Metzarim, límites, que son todos los impedimentos y dificultades que hay para la persona para que cumpla Torah y Mitzvot. Entonces, ¿cuál fue? Así como cuando salimos de Egipto, el mérito que tuvimos para salir de Egipto fue Emuna. Es un paso que le creyeron a Moishe, y creyó el pueblo cuando Moishe les dijo que Hashem nos viene a liberar. La gente le creyó. En ese mérito de que la gente le creyó a Moishe, salimos de Egipto. De la misma manera,
con el mérito de la emuna que tengamos en Hashem, es que podemos superar las dificultades para cumplir Torah y Mitzvot. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Y como por ejemplo en la tefila, en el rezo en la congregación, en Tzibur, en una congregación, que la persona piensa que inmediatamente cuando se despierta de su sueño, se levanta de la cama a la mañana, tiene que ir a sus negocios. Inmediatamente, si no, otro me va a sacar el negocio, tengo que llegar yo antes. Tengo que abrir el negocio rápido para vender. Y está ocupado y contrariado y molestado por esto. ¿No? Ok, y la persona está ocupada, muy ocupada con su negocio todos los días. Y todos los días, como dice la Mishnah, viene a agregar que las noches también. El tipo está ocupado día y noche en negocios. Hay que tener parnasa. Y no tiene tiempo para fijar momentos de estudio de Torah. Y así va, Dios libre y guarde, paso a paso, escalón tras escalón va descendiendo la persona. Hasta que tan ocupado está con el negocio, porque piensa que inmediatamente se despierta, tiene que ir a conseguir parnasa, dinero, etcétera, etcétera. Está tan ocupado con el negocio que la persona literalmente se quita de la vida verdadera y se parece a un animal, literalmente. Como una behemoth, como un animal cuyo asunto central, su vida entera, es comida y todo lo que el cuerpo necesita. Entonces este tipo que está todo el día pensando en el negocio, y todo, viene a agregar la noche, también está pensando en el negocio, duerme pensando cómo puedo ganar más plata, cómo puedo hacer este negocio, etcétera, etcétera. Esta persona se vuelve como un animal, que el animal lo único que piensa es en las cosas materiales. De la misma manera esta persona que se proyecta solamente tras lo material. Pero cuando la persona pone en su corazón que Havaye Elokeinu, Havaye Echad, que Dios nuestro Señor, Dios es uno, entonces reza con la congregación, en el horario que la congregación reza, y fija momentos para estudiar Torah. Esto es lo que significa la frase de nuestros sabios, que en mérito de la emuna, de la fe, fuimos redimidos de Egipto. Esta emuna, esta fe, está en cada uno de los Yehudim. Por naturaleza, cuando se despierta la Nekudas Levav, el punto, el Pinteleid, el punto central del corazón del Yehudim, entonces la persona se acerca a Hashem. Y esto viene en forma de orden, y nivel tras nivel. Y esto es similar, como hay un orden, klali, un orden general, en el pueblo judío. Y el Rebbe explica, cuando el pueblo judío salió de Egipto, Dios los probó con el concepto de Mesiras Nefesh, de entregar las vidas en Kriyas Yamsuf, en la apertura del Yamsuf. A ver si lo iban a hacer o no. Se venían los egipcios de atrás, está en la Torah, en Parashat Shalach. Se venían los egipcios de atrás, el mar estaba adelante. No, ¿qué van a hacer ahora? Y apareció, acá pone el Rebbe, apareció Nachshon ben Aminadab. Nachshon ben Aminadab, ¿qué hizo? Se metió en el mar y empezó a caminar. Vamos para adelante. El mar no se abrió hasta que saltó, así está escrito acá, hasta que saltó Nachshon ben Aminadab. De la misma manera, en cada uno en particular, cuando se despierta el corazón de la persona para acercarse a Hashem, ojo, porque vos te despertaste y te vas a acercar a Hashem, qué lindo. Menasin Moisoy, Dios te prueba con pruebas similares a Kriyas Yamsuf. ¿Qué está diciendo el Rebbe? El pueblo judío salió de Egipto por la emuna que tenían. ¡Qué bueno! Gente con fe, salieron para adelante, superaron las dificultades, salieron de Egipto. Ok, muy bien, ahora te voy a probar. Ahora vamos a ver si realmente estás listo o no. Primero parecía como, entre comillas, sencillo, que no fue nada sencillo salir de Egipto. Pero aquí tuvieron fe. Y la persona que hizo, llevándolo al ejemplo del Maimar, ok, voy a abrir el negocio media hora más tarde, voy a dedicar a rezar con la congregación y después del rezo voy a estudiar 15 minutos. Fijo todos los días, llueva, no me importa nada. Y esto con Hashem me va a ayudar, me va a dar mucha parnasa. Te fundiste. Que todo tu cálculo, qué sé yo, llegaste media hora más tarde al negocio, todo el mundo ya vendió todos los productos, la gente ya pasó, tu negocio estaba cerrado, la gente dijo este es un vago, tenés mala fama, nadie te compra nada,
te fundiste. Vos dijiste, yo iba a tener fe en Dios. Y yo iba a rezar con la congregación. Y estudié. Y cuando fui a abrir el negocio, me fundí. ¿Dónde está Dios entonces? ¿Qué es esto? Y el tipo que no cumplió nada. Más aún, el tipo mi vecino abrió el negocio de llaves y a él le fue re bien. ¿Esta es la fe? ¿Esta es la respuesta que Dios me da? Yo, entre comillas, me porto bien y me va así. Esto es lo que está planteando el Rebbe acá. Con la fe el pueblo judío salió de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó en cuanto salimos de Egipto? A ver, dijo Dios. Yo les pongo el mar adelante y los egipcios de atrás. ¿Qué van a hacer? Ok, Nachshon ben Aminadab saltó y siguió para adelante, pero no terminó ahí la prueba. Siguió. Esto lo que significa, volviendo al comienzo del Maimar, Vayobo y Amalek Berefidim. Ahí aparece Amalek. En Refidim. La palabra Amalek, ya habíamos dicho al comienzo del discurso, en la primera clase, Refidim es Rafu y Edeyem y Divrei Torah, que la gente aflojó de las palabras de Torah. ¿Cuál sería? Al Pisaigel, intelectualmente hablando, lógica pura, ¿cuál sería el resultado de hombre con fe que se quedó rezando y se quedó estudiando y se fundió en el negocio, mientras su vecino que abrió en llaves y abría más temprano porque no rezaba y no le importaba estudiar Torah, se hizo rico? ¿Cuál es el resultado inmediato? Safek, dudas. ¿Será que realmente esto del judaísmo y Dios y el rezo y la Torah, me parece que son todas pavadas? Mi vecino le importa 3 pepinos, la Torah y todo eso, y le va muy bien. Y yo, que me quise hacer el buen tipo, me va mal. Entonces debe ser que es todo mentira esto. Safek, ese es Amalek. Primero vino Kriyas Yamsuf. Primero vino la apertura del mar. ¿Cuál fue Kriyas Yamsuf? Te fundiste. Con toda tu cosa religiosa, te fundiste. Y ahora viene Amalek, la segunda prueba. Ahora te entraron dudas en la cabeza. ¿Será que era todo mentira? ¿Era una pavada? Dudas y frialdad. ¿Sí? Deja abrir llaves y te va a ir mejor, vas a tener más, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando acá. Entonces automáticamente la persona que hace refidim, se le debilitan literalmente las manos, o sea, se debilita y dice, ¿sabes qué? Si no quedo 15 minutos estudiando Torah no pasa nada. Me quedo 2 minutos, porque hablo el negocio 15 minutos antes. Y si no rezo con la congregación, no pasa nada, rezo antes. Y, ¿qué será? ¿Hablo el negocio antes? ¿Te aflojaste? Perdiste. ¿Se entiende? Sí. Amalek, ubigematria safek. Amalek suma las letras de la palabra Amalek, suma igual que las letras de la palabra safek. Cuando uno suma las letras de cada una, los números de cada letra. Es decir, que cuando la persona se despierta para hacer tshuva amitis, para acercarse a Hashem y retornar a Él, y también se paró en la prueba, se sostuvo contra la prueba. El tipo se quedó rezando a la mañana, llevándole el ejemplo. El tipo se quedó estudiando Torah, el tipo se fundió. Ok, dijo, sigo. Pasó la prueba, siguió. Pero ahora viene Amalek. Ahí aparece Amalek. Y aparecen feikois, aparecen dudas, safek, y enfrían el corazón de la persona. Ya no está tan entusiasmado cuando está rezando a la mañana. Ya no está tan entusiasmado cuando se queda escuchando la clase de Torah los 15 minutos después del rezo. Ya mira con cara rara al rabino, porque en realidad opina que el rabino es el culpable de que él se fundió. Y ¿sabe qué? Muchos rabinos que sé que eso cuánto, pero yo me fundí. ¿Y a mí quién me paga las cuentas? Vos seguís dando tu clase de Torah, ¿y quién paga mis cuentas? Y va pensando, mientras el rabino habla y da la clase, el tipo piensa. Safek, Amalek. Este es el asunto de lo que se llama Klipas Amalek. Klipa literalmente quiere decir cáscara, pero se refiere a la impureza de Amalek, enfriar a la persona. En cuanto la persona dijo, sí, voy a rezar, voy a estudiar, mira, Amalek te enfría. Como está escrito, Asher Karja Baderech, te enfrió en el camino. Y el Rebbe lo pone en Yiddish, el Kiltop de Midnin dem Derech en Torah Mitzvahs. Amalek enfría a la persona en el camino de Torah Mitzvahs. El principal trabajo en Torah Mitzvahs, ¿en qué consiste lo principal, el fundamento de Torah Mitzvahs? Kabbalas Oil, aceptar el yugo del cielo, justamente, y no ir tras la lógica.
En el judaísmo la lógica, estudiamos Talmud y la lógica es muy importante, pero en el servicio a Hashem, la lógica no cuenta. Acá lo que cuenta es entregarse a Hashem. Como está escrito, es un paso, Oirahaim Pentefales, Naumak Loisea, Loiseida. Es un paso difícil. El camino de la vida, para que no tropieces y para que no sean tambaleantes tus caminos y no sepas. Así es el versículo, es un versículo difícil. Y dijeron nuestros sabios, no te sientes a medir y a balancear las mitzvot de la Torah. No te sientes a medir las mitzvot de la Torah, sino que la más simple de las simples y la más estricta y grave de las graves tienen que ser iguales, porque las dijo el mismo Dios y las dio el mismo pastor, Moishe, uno solo. Entonces son todas iguales. Y esta es simple y otra es grave. La gente piensa, en el Tanya habla de esto también. La gente piensa, no matar es una mitzvah terrible, yo no voy a hacer eso. No robar, no se va a enterar, tiene tanta plata que 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, no hay diferencia. No engañar, la shonharra, no hablar mal, ¿qué diferencia? No matar, yo no estoy matando a nadie. Son todas iguales, las dio el mismo Dios y las dijo el mismo pastor. Y Amalek viene y enfría a la persona similar al azus, a la arrogancia y la soberbia que tiene un tipo soberbio y arrogante frente o hacia una persona que es grande en jochma, en sabiduría y en buenas acciones. El Rebbe explica. Porque una persona arrogante, cuando se enseña arrogante, el tipo sabe que el otro es un grande en iras shomai, en temor al cielo, y en toira, sabe mucho toira, y es muy alabado en jochma, en sabiduría, y tiene buenas cualidades. Pero esta es la naturaleza del tipo que por naturaleza es arrogante. Es arrogante frente a todos, no le importa nada. No es que el tipo arrogante no sabe quién es el otro y dice, vos no sabes nada, yo sé todo. No. El arrogante sabe perfecto quién es él y quién es el otro. Pero su naturaleza es ser arrogante incluso frente a alguien que sabe más que el otro, sabe más que él. Como dicen nuestros sabios sobre Amalek, Amalek conoce a su creador y sin embargo tiene toda la intención de rebelarse contra el creador. Todo el asunto de Amalek es enfriar al pueblo judío. ¿Qué significa enfriar al pueblo judío? Inyecta dudas en todos los asuntos de los nisim, de los milagros. El pueblo judío salió de Egipto, con emuna, con fe. El pueblo judío pasó Kriyas Yamsuf, la apertura del mar, fantástico, increíbles milagros. Y Amalek dice, qué milagro ni milagro. Pasó la naturaleza, Moshe conocía las mareas y bajar la marea, todo los vientos. Hiciste un geschäft, hiciste un negocio, era fantástico, un milagro de Hashem, porque 5 minutos antes no me encontraba con la persona con quien hice el negocio y gané un montón de plata. ¿Qué milagro? La gente se encuentra y tarde o temprano y vas a encontrarlo igual. Esto es lo que hace Amalek. Y la razón de esto, ¿por qué esto es lo que hace Amalek? Porque se encontró con el pueblo judío en Refidim. En Refidim viene de la palabra Rafu, aflojaron. El Refidim es el nombre del lugar, pero Rafu, aflojaron sus manos de la toira. El pueblo judío aflojó, ahí apareció Amalek. En la toira está escrito: los caminos de la toira son todos caminos placenteros y todos sus caminos, sus senderos son pacíficos. La toira es lo que trae, el Rebbe lo pone en Yiddish, la toira es lo que trae el deleite en buen comportamiento, que en adición a que uno sabe cómo hay que cumplir una mitzvah, porque hay muchas personas que saben las leyes de la Torah, en las leyes comunes, como por ejemplo lavarse las manos y otro, etc. Los caminos de la Torah son caminos deleitosos, agradables en cómo uno debe comportarse. Y todos los senderos de la Torah son paz, pacíficos, y hermandad entre las personas. Hermandad entre las personas. Y esto es lo que genera que abrirle la puerta, por así decir, a Amalek.
Refidim, es decir, la falta de avoida, de trabajo en estudio de Toira y en fijar momentos de estudio de Toira. Y Dibuk Haveirim, y estudiar con otro, compartir el estudio con otro. No solamente enseñarle a otro, sino mano a mano, digamos, compartir el estudio con otro. Y esto lo que significa vino Amalek y luchó con Israel. Hasta acá el Rebbe, si se acuerdan, en la primera clase, el Rebbe hizo varias preguntas. Una pregunta era, ¿por qué dice en Refidim? A mí que me importa el lugar en donde ocurrió esta lucha. Entonces el Rebbe ya explicó esto. Refidim es cuando uno afloja el estudio de Torah. Otra pregunta era, ¿por qué decía Im Israel? Con Israel o contra Israel. Debería haber dicho Im Bnei Israel o Neged Bnei Israel. El Rebbe va a explicar cuál es la lucha de Amalek contra Israel, justamente. Vamos a ver. El lugar y el momento en que Amalek vino con su fuerza de chutzpah, de arrogancia contra Dios y contra la Torá, y se fortalece para luchar contra Israel, es justamente Refidim. Es decir, el lugar en donde, no el lugar físico, sino incluso espiritualmente hablando, donde el pueblo judío, Rafu Yadeim Toira, aflojaron del estudio de Torá. El pueblo judío aflojó el estudio de Torah. Ahora bien, esto es Refidim. ¿Qué significa Israel? La palabra Israel es cada letra, Yud, Shin, Reish, etc. Yesh, Shishim, Riboy, Oisios la Toira. Hay 600.000 letras en la Toira. 600.000 letras en la Toira. Ahora el Rebbe va a hablar de algo muy interesante. Lo digo por afuera primero y después avanzamos. Si quieren nos quedamos tipo 10 minutos más, 15 minutos más y terminamos en mayo. El tema que el Rebbe va a hablar ahora es cómo se estudia Aleph Beis, cómo se estudia el alfabeto de Lashon Kodesh, no hebreo, Lashon Kodesh, son dos cosas diferentes. Cada palabra, cada letra, y cada nekuda, cada vocal tiene kedusha, tiene una santidad, y hay una forma tradicional de estudiar. Este Maimar fue dicho Tafshin Tes, 1949, en donde estaba en auge hay que usar las palabras adecuadas, en auge todo el resurgimiento del judaísmo, o no del judaísmo, del hebreísmo, una cosa así, en Eretz Israel. Del hebraísmo sería. El hebraísmo en Eretz Israel. Y la clásica forma de estudiar el hebreo en las escuelas en Eretz Israel hasta hoy en día, etcétera, es que al chico le enseñan Aleph Beis, Gimel, después le muestran todas las letras con los puntitos abajo combinadas. Esta se lee A, esta se lee E, esta se lee I, y ya está. Y otra cosa. Esa no es la forma clásica que venimos estudiando, ni Doir, generación tras generación. Se enseña al chico cada letra, dos es a Aleph, dos es a Beis, esto es una Aleph, esto es una Beis. Después se enseña al chico cada nekuda. Esto se llama comas, esto se llama pata, esto se llama seir, y así sucesivamente. Y después se enseña comas, Aleph, O. Comas, Beis, Po. Se menciona la nekuda, la letra y la combinación. Seire, Aleph, Ei. Seire, Beis, Bei. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada letra y cada nekuda tiene una kedusha, tiene una santidad. Y cuando uno recorta y enseña de otra manera, literalmente está recortando la kedusha de las letras. Komatz significa un nivel espiritual, Patach es otro nivel espiritual, Komatz es Keser, por eso O cerrado, Patach es Malchus, está abierto, yo qué sé, cada uno tiene su nivel. Cuando uno no enseña esto en particular, y parece como simplemente una cosa más del montón, la Aleph con un palito abajo, ya está. Está recortando la kedusha. Y esto significa Im Israel. ¿Contra qué luchó Amalek? Contra la kedusha del pueblo judío. Contra esto lucha Amalek. ¿Dónde es, entre comillas, el lugar, el espacio para luchar? Donde entra Amalek con toda su chutzpah, con toda su arrogancia y con todas las dudas que inyecta, etc. En Refidim, cuando aflojás. Ahí aparece Amalek. Pero ¿contra qué lucha? No contra Bnei Israel, contra el pueblo judío allá hace tantos años, 3.300 años atrás. Contra ellos luchó Amalek. No. Contra Israel. Contra la kedusha de la Toira. Este es el objetivo, digamos, de la guerra de Amalek. Vamos a verlo en el Maimon. Cada uno del pueblo judío tiene una letra en la Toira.
tiene una letra en el Sefer Torah. Por lo tanto, la costumbre del pueblo judío es escribir una letra, cada uno tiene su letra en la Torah, porque cada Yehudí tiene de vuelta una letra en la Torah. Pero Amalek lucha en Israel, lucha contra esta cosa que se llama Israel. Por esta razón aquí fue mencionado Israel y no Bnei Israel, no el pueblo judío, sino judío, digamos, Israel. Porque Amalek lucha contra la Kedusha de la Torah. De vuelta, la conexión es: Israel representa que cada Yehudí tiene una letra en la Torah, e Israel representa la Kedusha de la Torah. Y Amalek lucha contra Israel, contra la Kedusha de la Torah. El Machkalt fun Kedusha de la Torah. Y Amalek enfría la santidad de la Torah, enfría la santidad de las letras de la Torah. Un Zok, acá el rey lo pone en Yiddish, un Zok vos darf men lernen mit Kinder, oisies, como Shelando beteles a Reshoinim. Y dice, ¿por qué tenés que estudiar con los chicos las letras como se estudiaba antes? Deja, era cosa de antes, viejo. La Has de Shalom, todo lo contrario, que Jolagoim Beis Israel, tenés que estudiar como estudia hoy la gente, como todo el mundo estudia hoy en día. Estudiar solamente la avara es la pronunciación, solamente, y con esto enfría la kedusha de las letras de la Torah. Con lo que yo expliqué antes se va a entender, ¿sí? Si no, no se sabe de qué está hablando el Friedrich Rebbe. Está hablando de cómo se estudia Aleph Beis. Estudiar qué es una Aleph, como decíamos recién en la Yom Yom de ayer, ¿sí? Una Aleph es un puntito arriba, un puntito abajo, el Yehudí arriba, el Yehudí abajo, Hashem arriba, el Yehudí abajo, la línea de Iras Shomayim que nos une, la Neshome arriba, la Neshome abajo, lo que sea. Hay una kedusha, cada letra tiene una forma y tiene una kedusha particular. Y como nosotros vemos en la práctica, que a través del nuevo sistema de estudio se enfría el corazón de los talmidim, de los estudiantes. Y Minag Israel, la costumbre del pueblo judío, es estudiar al comienzo las letras de la Torah, que son Torah propiamente dicho. Y con esto fijamos en el corazón del chico la kedusha de la Torah e Iras Shomayim, temor al cielo. Y por eso dice que Amalek Vailochem en Israel. Traducción literal, luchó con Israel. Amalek halt mitchom mit dem Israel. Amalek tiene una guerra contra el concepto de Israel, contra el concepto de la kedusha que hay en cada letra de la Torah, que representa cada Yehudí. Y la razón de esto es: ¿cómo puede ser que uno le abre la puerta a Amalek? Rafu Yedem y la Torah, porque nos aflojamos. Por eso fue en Refidim. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, la otra pregunta que había dicho el Rebbe sobre el Maimar es que la Torah dice en toda esta historia de Amalek en Refidim contra Israel, que le dijo a Yoshua: elegí nuestros hombres, elegí hombres nuestros y salí y luchar contra Amalek. Esto es lo que dijo Moishe a Yoshua. ¿Qué significa esto? El consejo para salvarse de este asunto de Amalek es: elige para nosotros hombres, Anshe Moishe, que sean hombres Lanu, nuestros hombres, los hombres de Moishe. Moishe es Rosh Alfei Israel. Moishe es la cabeza de los miles, digamos, de Yehudim. Y en el lenguaje del Zohar, la expansión, no sé cómo se diría, la reflexión, la proyección, gracias, la proyección de Moishe en cada generación. Porque en cada generación hay líderes del pueblo judío, como está escrito en el Tanya en el segundo capítulo, eso lo dice acá así. Y esto lo que significa, Rebbe, significa Rosh Bnei Israel, ¿sí? Rebbe, tenés que tener un Rebbe. Y esa es la forma de luchar contra este Amalek. Y esto lo que significa que la Torah dice: salí y luchar contra Amalek. Moishe le dijo a Yoshua: salí, en singular, no dijo salgan, andá, elegí hombres y salgan a luchar contra Amalek. No dijo eso Moishe. Moishe dijo: salí, vos. Porque la Torah es eterna en cada generación y en cada momento y en cada lugar por igual. Cada uno de nosotros somos Anshe y Moishe y tenemos que luchar contra Amalek. No es que ellos tenían que luchar, la Torah nos está hablando a nosotros. Vos salí a luchar contra Amalek. Y que no venga a decir cada persona cambiaron los tiempos y los lugares y ya no es igual y como era antes, y olvídalo, ahora hay que trabajar el sábado, hay que hacer esto. No. Salí y luchar contra Amalek. Vos, a cada uno le está hablando. No a Yoshua bin Nun. Ok, esa es la historia, una cosa no quita la otra.
Pero vos tenés que salir a luchar contra Amalek. Hacete cargo que Amalek te está enfriando. Todos también tienen una chispa de Yeshua Ben Nun. Todos tienen una chispa de Moishe. Sí, también dice eso. Claro. Todos también tienen una de Yeshua. Play Moishe que Jama, Play Moishe que Levana, Play Yeshua que Levana, Moishe es como el sol, Yeshua es como la luna. Yo que se puede hacer. Nunca vi eso escrito, pero sí se puede. De Moishe sí está escrito. Porque hay una chispa de Moishe en el interior de cada uno, el Tanya lo dice. Sí. Entonces acá Hashem le está hablando a cada Yehudí, Sehilohem ba Amalek. Y el Rebbe es preciso, dice Be Amalek, no dice Im Amalek, no dice con Amalek, dice Be Amalek, en Amalek, como si fuese que dice salí y luchá en Amalek. Como si fuera infiltrarse en un ejército y reventarlo de adentro. Lo pone en Yiddish. Nit milchama halten mitikalka. El punto no es luchar contra la indiferencia, con la frialdad, la indiferencia, la frivolidad, etc. Este no es el punto. Nor milchama halten mit dem was macht kalt. Sino que el punto es luchar contra aquello que genera la frialdad. Es como, es payot, esto es simple. Vos podés luchar contra el síntoma de la enfermedad o podés luchar contra la causa de la enfermedad. El síntoma es algo totalmente secundario. Luchar contra la enfermedad misma. Entonces acá el punto no es luchar contra la frialdad. No te enfríes, dale. ¿Y qué hago? No sé, agarrar una guitarrita y cantáis y bailáis y feliz. No te enfríes, dale. Simja. No. Ve a Amalek, tenés que luchar contra aquello que te está generando frialdad. Cuando luches contra aquello que te genera frialdad, automáticamente no vas a tener frialdad. ¿Y qué es lo que genera frialdad? Quitar el refidim. Dijimos que lo que le abría la puerta a Amalek era refidim, era aflojar en el estudio de Torah. Y eso daba permiso, digamos, a Amalek a entrar. Entonces no luches contra frialdad. El punto no es luchar contra Amalek por la frialdad que genera. El punto es luchar con tu incapacidad de fijar momentos de estudio de Torah y tu incapacidad de sentarte y rezar como corresponde. Esa es la guerra que tenés que hacer. Automáticamente Amalek no va a tener permiso de entrar en tu vida. Claro, automáticamente Amalek no va a entrar en tu vida. No vas a estar frío, no vas a tener dudas. Porque el problema no es Amalek. El problema sos vos. Por eso dice, salí y luchá. Ve a Amalek en lo que causa Amalek, lo que genera Amalek, no lo que Amalek genera, lo que hace que Amalek exista en tu vida. Anda a luchar contra eso. ¿Qué es eso? Refidim. Te debilitaste del estudio de Toira y fortalece a aquellos que estudian Toira en público, porque la Toira es oir, la Toira es luz, observando las mitzvahs también, y este es el kli, este es el recipiente, luchar contra Refidim, que genera Shefa Braja Elohim, que genera un flujo de bendiciones divinas en todas las cosas buenas, espirituales y materiales. Kitzur, resumen, a través de la meditación en Shema Israel, la persona llega a Be'ahavta, a amar a Dios. E incluso el alma animal también va a amar a Dios. Porque va a entender lo positivo de Dios, como Dios te da comida, como Dios etc. Ya lo charlamos. Y también fue explicado que a través de la fe el pueblo judío salimos de Egipto y salimos de las limitaciones. Pero cuando nos debilitamos del estudio de Toira, ahí apareció Amalek y empezó a inyectar feikois, dudas, y a enfriarnos. Y el consejo es Anshei Moishe. Enfócate en estudiar Toira. Moishe es el que dio la Toira, seguía al líder de la generación, estudia Toira con lo que te enseña el líder de la generación, el Rebbe, etc. Y la Toira es oil, la Toira es luz, y te va a sacar, por así decir, de esa oscuridad que generó Amalek, esas safek, esas dudas, etc. Y estudio de Toira y observancia de mitzvot.